A las 8:44 de la mañana en Caracas establecemos contacto con Jesús Torrealba. Él es secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. Señor Torrealba, muy buenos días y gracias por acompañarnos en NTN 24. Sabemos que el día de hoy para usted es bastante ajetreado. Le agradecemos especialmente además por habernos atendido y tomarse este tiempo para hablar con nosotros sobre esta marcha que se llevará a cabo en pocas horas, en menos de 2 horas, iniciará en Caracas y en distintos puntos de Venezuela. Señor Torrealba, ¿es esta marcha la retoma de la oposición de las calles? En primer lugar, es el primer ejercicio público que hace la oposición después del acto de ayer. Ayer era un acto muy significativo en el que la oposición venezolana presentó al país una visión compartida de la crisis y un proyecto de país. Esto es algo que era una deuda, algo largamente esperado por los venezolanos. Los venezolanos están absolutamente conscientes de la crisis, pero ciertamente resentían que desde la oposición recibían en ocasiones mensajes dispares y a veces incluso contradictorios. Entonces ayer, al presentar una visión compartida de la crisis, en una reunión que se produjo en el corazón de una de las zonas de barrios más grandes de América Latina, en el macizo de barrios llamado Petare. Pero desde allí, desde ese sector extremadamente popular, se hizo la presentación de esta visión compartida de la crisis y es muy importante destacar, allí estuvieron presentes Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma, los representantes del partido Leopoldo López. Estuvo prácticamente toda la oposición compartiendo, respaldando, suscribiendo esa visión compartida de la crisis. Pero también propusimos un proyecto de país, que ese otro reclamo que se había hecho de manera insistente. Todo el mundo sabe a qué nos oponemos. Nos oponemos a un régimen autoritario, a un proyecto totalitario, a la violación sistemática de los derechos humanos, al saqueo de las riquezas públicas, pero el país nos exigía que dijéramos ¿qué es lo que proponemos? Bueno, ayer se presentó un proyecto de país llamado La Venezuela Unida y se desglosaron los términos de ese proyecto. Hoy la convocatoria a la calle es contra el hambre y por el cambio, porque entendemos que no hay solución al tema de las colas si no se resuelve su causa de fondo, que es la escasez, y no habrá solución a la escasez si no se cambia el modelo económico que produce y distribuye miseria y el régimen político que le brinda impunidad a los corruptos. Ese es el planteamiento que hoy nos lleva a las calles. Plantear, proponer, mostrar el músculo social que está detrás de esa visión compartida de la crisis que hemos planteado y plantear también, proponer también las soluciones a esta crisis que, como usted sabe, es la más profunda que ha vivido la República de Venezuela en prácticamente toda su historia moderna. Señor Torrealba, en el acto del que usted habla ayer, en el que hicieron la oposición, miembros de la oposición, se vio por primera vez desde hace muchos meses unidos a Enrique Capriles, a usted, secretario general ejecutivo de la MUD, a María Corina Machado, a Delsa Solórzano. Se vio por primera vez esa oposición unida de la cual se había estado hablando, pero de la cual no teníamos una imagen concreta. ¿Es esta la imagen con la cual inician ustedes el 2015 y con la cual plantean el futuro de la oposición? Porque sin duda una de las quejas que ha tenido los venezolanos que pues son detractores del Nicolás Maduro era la falta de unidad de la oposición sobre todo en el último año. ¿Cómo van a responder ustedes a esto y cómo van a lograr mantener, pese a las diferencias que se sabe existen dentro de ustedes? Usted está diciendo algo que es absolutamente correcto y si revisa las entrevistas que me han hecho desde septiembre para acá, es también el planteamiento que hemos venido desarrollando. En este momento, por la profundidad y naturaleza de la crisis, el país no nos está exigiendo que seamos oposición, ni siquiera que seamos una mejor oposición. El país está exigiendo una alternativa de poder porque ve que el poder que hoy está en funciones prácticamente se está disolviendo. Ahora, para ser creíble como alternativa de poder hay una precondición básica. Esa precondición es la unidad. Si no se está unido, si no hay unidad de proyecto y de propósito, de idea y de militancia, no se califica como alternativa de poder. Esto es muy importante tenerlo claro y en efecto el liderazgo democrático ha actuado en consecuencia.
todo esto que ocurrió ayer, todo esto que viene ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses, no es otra cosa que la respuesta que da el liderazgo democrático a esa justa exigencia del pueblo. No nos hacemos ilusiones, no creemos que el trabajo va a ser fácil, independientemente de que en este momento el rechazo al gobierno de Maduro es muy amplio. Todos los sondeos de opinión hablan de un rechazo superior al 80%, e independientemente de que esos mismos sondeos dan una ventaja apreciable a la oposición en cuanto a intención de voto para las próximas asambleas, a las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, para el Parlamento, independientemente de esos signos alentadores, nosotros no nos confiamos, no nos dormimos en los laureles. Aquí hay que desarrollar un trabajo muy intenso en solidaridad con la expectativa, con el dolor, con la angustia del pueblo, por un lado, y por otro lado hay que desarrollar también un trabajo muy duro de organización en la base de la pirámide, de organización en las comunidades, porque la única manera de tener músculo y cultura democrática para responder a cualquier incidencia que se produzca en esta crisis venezolana es teniendo, repito, no solamente ideas afortunadas o voceros elocuentes, sino teniendo músculo organizado en la base de la pirámide. Por eso es que ese acto de ayer lo hicimos, repito, en la zona de barrios más grande de América Latina. El barrio José Félix Rivas de Petare es más grande que incluso las favelas brasileñas, que las más grandes favelas brasileras. Bueno, por eso escogimos ese lugar, porque como dice el Papa Francisco, el que quiera ser pastor tiene que oler a oveja. Quien quiera ser dirigente popular tiene que oler a pueblo, y por eso escogimos ese ambiente, ese lugar, ese espacio para lanzar nuestra propuesta al país. Y bueno, hoy vamos a bañar esa propuesta con gente, con las manifestaciones que se van a producir en prácticamente todo el país. Señor Torrealba, rápidamente, por cuestiones de tiempo, quería consultar con usted, frente a esta manifestación que iniciará en poco más de una hora en Caracas específicamente, porque es que el alcalde del municipio Libertador de Caracas, uno de los principales municipios de la capital venezolana, advirtió que no permitirá que la marcha pase por allí. ¿Qué medidas van a tomar ustedes como organizadores de esta manifestación para evitar que se presenten situaciones de violencia específicamente en esa zona? Sí, eso no debería sorprenderle a nadie. El municipio Libertador del área metropolitana de Caracas es el municipio con mayor índice delictivo, con mayor índice de inseguridad, con las calles más sucias, con los peores servicios públicos y también con el mayor nivel de intolerancia política, gracias a la gestión del señor Rodríguez. Por eso nosotros le hemos dado la orientación a los asistentes a esta concentración que vengan desde el municipio Libertador, por cierto, que es el lugar donde yo resido, a sencillamente desplazarse por las aceras hacia el lugar de concentración que queda en la jurisdicción del municipio de Chacao, es decir, fuera de los límites jurisdiccionales del señor Rodríguez. Y esto lo decimos por una razón muy clara. El gobierno no tiene herramientas ni económicas, ni sociales, ni políticas para responder a la crisis. Y creen que el único tablero donde tienen ventaja competitiva es el tablero de la violencia. Por eso la retórica inflamada del señor Rodríguez, por eso la búsqueda de conflictos callejeros. Nosotros decimos con absoluta claridad, nuestra marcha es pacífica, es constitucional y democrática, enérgica, sí, contundente, sí, pero distanciada radicalmente de todo lo que significa violencia. Por eso hemos llamado a los habitantes del municipio Libertador a aproximarse, a caminar hasta la concentración que está fuera de los límites de ese alcalde que, por cierto, hasta ahora sencillamente le ha garantizado, lo único que le ha garantizado a los habitantes de su municipio es violencia y malos servicios públicos. Agradecemos a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por habernos atendido aquí en el informativo y darnos toda esta información sobre esta manifestación que hoy tiene la oposición venezolana en Caracas y en distintas ciudades de Venezuela. Feliz día. Muchas gracias.